Sui Sui está a la vuelta de la esquina y hay que saber si merece la pena o no, porque las diferencias con Chisa son notables, pero para muchos no son tan evidentes. Sui Sui es una mezcla de Shorekeeper con Chisa. Pero ¿cuánto da realmente Sui Sui? ¿Cuánto mejora realmente a Chisa en ciertos equipos? ¿Cuánto es el meta de dots y cuánto Kurogames quiere que juguemos solo ya DPS de dots para que sean los mejores del juego? Y cuánto va a aportar Sui Sui a una cuenta antigua o nueva según los equipos que tengas. Y si ya tienes muchos healers y aportes defensivos, que ese es el gran punto, puede que te sobre en la cuenta. Pues bien, todo eso vamos a analizarlo hoy, así que dejar un buen like, una buena utilidad de net, suscribiros, dejar un buen comentario por el algoritmo. Gracias por apoyar de forma free to play el canal. Tenéis una suscripción lunita por todo lo que es free to play apoyando, ya sabéis. Vaya gallo para el algoritmo. Like por ese gallo. Y bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si están comiendo. Gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos con Sui Sui. ¿Es más pool? ¿Merece la pena para tu cuenta? Pues bien, vamos a empezar obviamente por explicar lo que hace. Ahora explico las diferencias directas con Chisa. Luego vamos a hablar de qué equipos funcionan mejor o peor y toda esta bola de conclusiones importantes. ¿Qué hace actualmente Sui Sui? Pues bien, ella cura, y eso ya es un punto interesantísimo porque ya sabéis que en Wuthering Waves faltan los healers. Y además en la Matrix, que hay muchos equipos y demás, hay algunos healers que te dan dos usos, pero no todos. Y es verdad que tenemos a Verina gratis y que muchos tienen a Shorekeeper en su cuenta, pero está sobrevalorada, está demasiado inflada. Ya lo dije en un vídeo cuando empecé a hacer contenido, que me di cuenta claramente que está por aquí. Y ahora resulta que Shorekeeper ya no es el best in slot de prácticamente ningún equipo, porque siempre es mejor Morni, Chisa, ahora Sui Sui y seguramente más healer que salgan, al menos alguno en la 4.0. Está un poco lejos, pero alguno más saldrá. Entonces, Sui Sui es una mezcla de Shorekeeper con Chisa, porque tiene mecánicas copiadas literalmente de Chisa y luego aparte tiene mecánicas copiadas literalmente de Shorekeeper. Aparte tiene un punto que tienen bastantes healers, Morni y Shorekeeper, que es el tema de la recarga de energía. Ella tiene, digamos, una mecánica en la que si llegas a 260 de recarga de energía, te suena, ¿verdad? Hace que se activen al completo todos sus buffos. Hay uno que te da 12% de daño infligido, uno que da 50% de ataque al equipo y alguna cosa más, que es un poco, bueno, 50% al personaje que está dentro del campo que invocas con la ulti, perdón. Y alguna cosa más. Esto, si lo recordáis, es muy igual a Morni y muy igual a Shorekeeper. Pero luego aparte, como digo, tiene las mecánicas de dots de Chisa. Vamos a resumir, porque el kit de Sui Sui yo lo hablé en otro vídeo. Voy a deciros exactamente lo que hace para tenerlo fácil y fresco y compararlo con lo demás. Primero, mecánicas de dots. Básicamente tiene tres mecánicas de dots. Mecánica número 1. Aplica dots de Glacio, el Glacio Chafe, que es la rozadura gélida. Esto básicamente son las dots de Hiyuki Lucila. Y gracias a estas dots mejora el aporte de Chisa en los equipos de Hiyuki Lucila. Ahora os explico por qué. Esa es la primera mecánica. Segunda mecánica, amplía en 3 el cap que tienen los enemigos para recibir dots de cualquier elemento. Esto se puede combinar con Chisa y ampliar hasta 6 el número máximo de cargas de estados negativos. Pero eso solo aplica por ahora para el equipo de Yang Yang y también lo comentaré, pero bueno, también hace más 3 al capeo, al máximo de cargas que los enemigos reciben, que es igual que Chisa. Y por último, la siguiente mecánica tiene una mecánica también igual que Chisa, y es que en los equipos de Havoc de destrucción, básicamente ella lo que hace, aparte de la mecánica normal de las dots de ruina de destrucción, que es reducir un 2% la defensa a los enemigos, ella de por sí, cuando el enemigo tiene aplicados una cantidad de cargas de Havoc, también elimina un porcentaje de la defensa al enemigo, 18, al igual que Chisa, pero es que luego, aparte, elimina resistencia un 12% de los enemigos. Este bufo termina siendo ligeramente mejor al de Chisa para ruina de la destrucción, pero es extremadamente combinable con el bufo de Chisa. Por eso, como os dije en muchos equipos y en vídeos anteriores, el best in slot del equipo de Yang Yang literalmente es Yang Yang, Chisa, Sui Sui. Entonces, esta es la parte de las dots de Sui Sui, que diréis, ay, pues si la equiparamos con Chisa, pues no está mal. Para justo destrucción parece que esta está mejor, pero se juegan juntas, con lo cual no hay debate ni comparación. Y para el resto de dots parece ser que puede que sea un poco mejor Sui Sui, ¿o no?
Pues a ver, ahora vamos al resto de bufos comparándose ahora con Morni y con Shorekeeper. Pero la realidad es que como mínimo por el tema del Glacio Shave es mejor para el equipo de Hiyuki. Ya tenemos dos best in slot de Suisui, que son el de Hiyuki y el de Yang Yang, que casualmente son el primer y segundo mejor equipo del juego. Es un power creep lo que hace Suisui, objetivamente hablando. Segunda cantidad de bufos que nos da Suisui, que va a explotar la cabeza. La Outro le mete 25% amplificación de daño al equipo. Esto es parecido a Chisa, a Morni, a Shorekeeper, a todos. Luego tiene esa mecánica medio compleja que habéis leído en muchos sitios, que básicamente cuando ella más acumule una pasiva que se llama pluma de no sé qué, que acumula hasta 600 puntos y que se puede hacer en primera rotación, pero es muy complicado si es C0, básicamente te va a dar primero un bufo que siempre vas a activar a ese 0 para todo el mundo, del 12% de daño infligido al equipo, lo que ya va mejorando algunos aportes, y si consigues los 600 puntos que te puede llegar a dar este bufo a ese 0, da un 50% de ataque al personaje que está en el campo. Esto no siempre vas a poder activarlo correctamente a S0, con la S1 siempre se va a activar, así que ahora hablamos de ello. Pero técnicamente si haces una rotación especial y muy rara, se va a poder activar a S0. Hasta ahora, 50% de ataque, 12% de daño infligido directo al equipo y 25% de amplificación de daño, que es lo equivalente al bono de daño elemental prácticamente, ya es algo muy similar a Morni, algo que podría dar Shorekeeper comparándose con los bufos de proporción crítica. Es mejor el daño directo que la proporción, una vez ya tienes buenos stats de proporción. Así que aquí digamos que ya está bastante equilibrada. Sumando que tiene un set, que es el nuevo set, que va a dar 25% de ataque al equipo, que también equivale al set de Morni y equivale al set de Shorekeeper, con lo cual es bastante parecida, solo que ella da no solo healing y un poquito más, sino que da resistencia a la interrupción para todo tu equipo y una pasiva que cuando te vayan a one-shotear un personaje, mandarlo al cielo con Diosito, lo que hace es que pierde parte de vida para que tu personaje no se vaya con Dios. En el caso de Shorekeeper tiene algo parecido y de Morni también, pero amortiguando golpes muy fuertes. Entonces, hasta aquí más o menos digamos que es muy parecida, solo que si jugamos equipos de estados negativos, el +3 de estados negativos hace que ya sea mejor que Morni y Shorekeeper, aunque Morni ya sabéis que es para equipos de ruptura, tensión y lo demás, ¿no? Entonces, ya es mejor y ya es top 1 y top 2 del juego Suisui, y muy posiblemente Xin viene de estados negativos electro, así que Xin o Suoming tenga como best in slot a Suisui también como estados negativos, o incluso Chisa. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Hasta aquí diréis, bueno Phil, vale, pues sí, pues es la mejor y es lo que hay, no sé qué, pues la voy a sacar. Aquí viene lo bueno. Si vamos a hablar de el primer dupe hace que si el carry es de estados negativos, es decir, todos los carries actualmente, prácticamente desde Carteti a AMC en estallido de fusión con Denia, Hiyuki, Yang Yang, la futura Xin y seguramente alguna cosa más, pues básicamente ella va a ser el best in slot de todo esto, y la S1 hace que el 50% de ataque siempre se active si el DPS es de estados negativos. Es una pequeña calidad de vida porque se puede activar a S0, pero hay que hacer una rotación mega rara y un poco más larga que podría llegar a perjudicar la rotación, o al menos en vez de ser 25-26 si la ejecutas perfecta, se alargue mínimo a 30, y esto hace que reduzcas la rotación con lo que aumentes el DPS. Luego la S2 da un 40% de amplificación de daño en general, que es igual que la de Chisa, que si no recuerdo mal es un 50% de amplificación general al equipo. Entonces, por aquí, ¿dónde estaría el cambio?
estaría en que no sé si sacarán más ecos del mismo set, cosa que sí han hecho, como la polilla posteriormente con Denia, pero el coste 3 actualmente de Suisui no hay nada que buffe de ninguna forma al equipo. Hay un coste 3 que le da 10% de healing bonus extra y ya. Es decir, es como que tiene un eco inútil a día de hoy. ¿Esto puede pasar? Sí, porque el eco de Morni solo le da 10% de recarga y no da un buffo al equipo y bueno. Pero la realidad es que quizás sacan un coste 3 para Suisui que al tirarlo te da otro poquito más de ataque al equipo, de lo que sea. O sea, coste 3 o coste 4, único que invoques en campo al final. Y esto hace que quizás haga un poco más la diferencia. Entonces, conclusiones finales del balanceo real de Suisui. Sí está balanceada y al mismo tiempo por esas mínimas diferencias sí es el best in slot de los dos mejores equipos del juego por encima de cualquier soporte. Y aparte, aquí viene la conclusión final. No hay muchos healers y por encima de Shorekeeper y Verina solo hay 3, que literalmente son Chisa, Morni y Suisui. Y más de 3 equipos tenéis la mayoría que lleváis jugando más de un tiempo. ¿Qué significa? Que a la que jugáis Yang Yang, Xin, Hiyuki, quizás AMD Estallido de Fusión si os gusta, o la propia Cartetia que va con vida, con lo cual los buffos de ataque, con lo cual Chisa sigue siendo best in slot de Cartetia y sigue siendo best in slot del equipo de Yang Yang SP porque se juegan juntas y posiblemente Suisui sea mejor para el futuro equipo de Xin. Son al final 4 o hasta 5 equipos y si no sacan otro más de estados negativos donde apenas vais a poder jugar 2 healers para 2 equipos y en la Matrix recién cuando resete, a la altura que estéis viendo este vídeo creo que hoy mismo reseteó la Matrix, van a meter 2 usos a Chisa, con lo cual vais a poder jugar Chisa en 2 equipos y Suisui en 1. Pero el equipo de Yang Yang te tiene a Chisa y a Suisui, con lo cual solo vas a poder jugar el equipo de Yang Yang y el equipo de Hiyuki. No vas a poder jugar ningún otro equipo de estados negativos. Ok, el de Ahmed se puede jugar Linae Morni. El de Cartetia se puede jugar con el Rover. Pero ¿y el de Xin el día de mañana? Que habrá que rezar para que le metan la carga extra, el uso extra en la Matrix a Suisui para que se pueda jugar el equipo de Xin de ¿cómo se llamaba? Se llamaba Electric Flare o Flare, la llamarada eléctrica en el dot de Electro, el estado negativo de Electro. Va a ser imposible jugar todos esos equipos. Y súmale extra a que seguramente va a salir, en mi opinión, un equipo al menos más de estados negativos o incluso empiecen a power creepear los estados negativos anteriores. Porque el equipo de Zani va a estados negativos, pero no se juega con Chisa. Y capaz sacan otro equipo de espectro estridente por creepeando el equipo de Zani, que ya tiene su tiempito, y también vaya con Chisa o con Suisui. ¿Qué significa todo esto? Que sí es un must pull. A los nuevos va a ser vuestro mejor aporte defensivo y de hecho en las guías de cuando eres nuevo en el banner este saca Shorekeeper no sé qué, no sé cuánto, mentira, no saques a Shorekeeper, saca a Suisui y tendrás Suisui, Verina y tu tercer healer tiene que ser Morni o Chisa, preferentemente Morni para jugar equipos ya de otra mecánica distinta que es la ruptura tonalidad con Ahmed, con King Xiao, con Luke Hershen o con otros personajes que hay de ruptura de tonalidad. No saquéis a Shorekeeper, Suisui es la nueva Shorekeeper y mejor todavía porque ya es el mejor de los dos mejores equipos del juego y cuando salga Xin posiblemente Suisui sea el soporte best in slot de los 3 mejores equipos del juego. Poquito más, sacar a Suisui. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi miñis, usar loot bar link aquí abajo en la descripción y chaito.